Un tema del que nadie quiere hablar, pero todos somos partícipes. El alcoholismo. Claro que yes. Claro que yes, un podcast donde platicamos con amigos y especialistas de los temas que más te interesan y de los que tal vez no sabías que te interesaban. Soy Mora Jorge y este podcast es para ti. Claro que yes. ¿Cómo están una vez más? Bienvenidos a Claro que yes. Este podcast tiene el gran amplio, la gran amplia labor de llegar a todos los corazones con temas que verdaderamente nos incumban, nos preocupan y que cada vez están pues más en nuestras vidas. El que yo decida a quién invitar, el que lleguen gente a mí, mucho es a través de que me recomienden, de que me hagan preguntas, de que me pidan como, por favor, vamos a hablar de este tema porque creo que los jóvenes hoy en día lo necesitan o porque creo que es algo muy importante para la sociedad. Y no crean que es tan fácil como un día decir, pues tal persona, pues, pero yo sí creo firmemente que Dios está muy dentro de este proyecto de vida y mi proyecto como Claro que Yes Podcast. Y así me llegó un mensaje recomendándome a alguien que tiene una gran historia que contar y tiene algo que aportar, porque no solo es de hoy en día, sino que lleva mucho tiempo ayudando a gente con el tema del alcoholismo. Hoy en día el alcohol está más a nuestra disposición que nunca. Ya es muy rara la persona que no tiene una copa en mano o te vuelves como el apático de la reunión si no estás tomando y cada vez crece más la presión de alrededor de, ¿por qué no tomas? Y creo que es un tema muy delicado, o sea, aunque no crean, siempre que empiezo un podcast estoy nerviosa de cómo llevarlo, pero lo vamos a hacer de la manera. Imagínense que yo estoy conociendo a Javier, que ahora se los voy a presentar, y le estoy preguntando cómo me doy cuenta si tengo algún problema de alcohol. Javier Cervantes, muchas gracias por estar aquí. Javier es contador público, es casado con 3 hijos y es miembro de Alcohólicos Anónimos hace 27 años. Ustedes imagínense todo lo que tiene que contarnos. Javier, gracias, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Y pues no quiero como ir más allá sin preguntarte, ¿quién es Javier? ¿Qué es lo que te trae hoy aquí? ¿Qué es el alcoholismo para Javier y por qué estamos hablando de este tema que nos incumbe a todos? Pues gracias, antes que nada, por la invitación. Realmente es una situación que tú bien la comentas, ¿no? Circunstancias, diosidencias, como les dicen a otros, pero es una situación gratificante para mí poder comentarte, poder platicar acerca de mi historia, acerca del alcoholismo, que es parte de mi historia, y finalmente, pues pasar el mensaje, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, los alcohólicos, tenemos una condición que es un poco paradójica, ¿no? Para podernos quedar, tenemos que pasar el mensaje. Programa Okay. que nos salvó la vida, ¿no? Yo, pues tú lo acabas de comentar, tengo 27 años en la agrupación, pues llego en circunstancias pues, no muy chéveres, pero llego, me explican de qué se trataba, pues tengo 27 años, la edad de mi hijo Javier, y finalmente pues ahí me doy cuenta que lo que yo tenía era una enfermedad, que no era una situación pues de vicio, que no era una situación de portarse mal, que no era una situación de una mala persona, una mala conducta, ¿no? Y pues yo creo que es bien importante que los podcasts como el que tienes tú, de gente que no solo pues es darle seguimiento a lo que ellos hacen, sino tener un valor agregado como el que puede Totalmente. ser pasar el mensaje, Totalmente. pues digo, finalmente para mí es pues un regalo, ¿no? Como te digo, pues yo llego a la agrupación hace 27 años, llego pues con 2 hijos, naciendo mi segundo hijo, precisamente, y pues llego muerto de miedo, pues porque estaba yo perdiendo a mi familia, ¿no? Y pues llego a un grupo donde eran 40 personas, 30 personas, todos grandes, yo llego a los 31 años, Okay. y veo a 3 o 4 así de los mafiosos de mi colegio, y digo, guay, ¿a dónde vine? ¿A dónde llegué? ¿Qué es lo que vine a hacer acá, no? Déjame decirte que a mí me sacaron de mi casa. O sea, no, Okay. no llegué por voluntad así de que vamos a ver de qué se O trata, sea, eso ¿no? fue como el switch que dijiste, aquí, de aquí soy, tengo que hacer algo. Nosotros le llamamos pisar fondo. Entonces, ese fue mi fondo, ¿no?
De hecho, como los 28 años, el 5 de julio. Entonces, pues estrenando La Casa de la Playa, pues ya mis consumos eran muy recurrentes. Ahorita te voy a explicar un poquito las características de la enfermedad. Y de cómo lo detectas. Claro, ¿No? pues ahí fue la crisis, Ok. el fondo que me lleva a AA hace casi 28 años. Y pues ahí me explican, me dan la bienvenida y me dicen, pues qué bueno que llegaste, ¿no? Pero pues sí, yo un poco asustado porque era puro viejo, ¿no? Yo llego a los 31 años, ahorita pues el viejo soy yo. Ok. Y llegan los chiquitos de 17, de 18, de 19 y mucha mujer, ¿no? Que en ese momento no llegaban tantos. Porque si tú te sentías el joven, quiere decir que a los 16 todavía no, ni siquiera se daban la oportunidad de acudir a un grupo de ayuda. Sí, había mucha falta de información, Ok. mucho desconocimiento y obviamente pues los tiempos eran totalmente diferentes a los de ahorita, ¿no? Entonces sí es importante hacer esa aclaración. Han cambiado las cosas, desgraciadamente ya no solo alcohol. Digamos que yo soy de los pocos que es alcohólico puro, Así es. porque pues toda la gama ilimitada de drogas, muchas sintéticas, ahorita pues se escucha mucho en la prensa el tema del fentanilo, el tema de las metanfetaminas, que es una situación realmente penosa porque te atrapa y no puedes salir, ¿no? Entonces, Totalmente. yo creo que, pues como mencionamos al principio, ¿no? La oportunidad es tratar pues, conversarte un poco acerca de mí, de cómo he llegado y pues todo lo que hay ahorita respecto a las adicciones, alcohol, drogas y demás. Y estoy segura que esta historia, si te quedas escuchándola y te atrapa, compártela, porque estoy segura que hay mucha gente allá afuera que lo necesita. Cuéntame, Javier, ¿qué es el alcoholismo? ¿Qué es? O sea, ¿va más allá de lo que tú te imaginaste? ¿O es solo empezar con una copa y de repente se desmorona? ¿Qué pasa ahí? Bueno, parte de mi historia también es un poco circunstancial, ¿no? Un poco, pues digamos, yo lo pienso ahorita a los 57 años y digo, pues, ¿por qué se hizo así o para qué se hizo así, no? Yo, obviamente, pues, con la información que tenía de chavito, pues el alcoholismo era el teporochito que estaba en el Paje Eulogio Rosado, allá en el centro, ¿no? El escarpero, el escuadrón de la muerte. Yo no sabía que el alcoholismo era una enfermedad y la enfermedad está determinada así por la Organización Mundial de la Salud. Es el segundo causa de muerte en el mundo, ¿no? Obviamente, pues no solo por la ingesta, sino pues todo lo que conlleva, ¿no? Accidentes, toda la descomposición familiar y demás, ¿no? Entonces, al hablar del alcoholismo, pues hablábamos de algo que uno no le escoge, que te toca, pues porque tampoco te puedo decir que yo soy abanderado de acabar con las cervecerías y las licoreras y todo ese rollo, ¿no? Y al hablar de una enfermedad es algo que nos toca las emociones, que nos toca el alma y no sabemos consumir. Muchas veces hacemos el contacto para escapar de algo que no podemos manejar. Por eso es muy importante esta información. En mi caso, pues yo desde chavito trabajaba en una cantina, o sea, paradójicamente, pues mi papá tenía una cantina, ¿no? Desde los 10 años trabajé allá y pues a mí se me abre el mundo, ¿no? Cuando me dice mi papá, pues te quiero en la cantina para lavar platos, ¿no? Y ahí empiezo yo, en lavando platos, ¿no? Pero pues obviamente era el mundo de los grandes, que la gente se divertía, que la gente tomaba los tragos, que pues obviamente mi familia ganaba dinero, Claro. pero esto iba mucho más allá. Pero para ti aparte era normal, porque, o sea, no lo veías mal en el sentido que sí, era positivo el ganar dinero a través del alcohol y de las risas y de diversión, tu mente fue como algo natural, por así decir, ¿o no? Tan natural como que yo salía Ok. del CUM, Ajá. me iba en botada al centro, Ok. hacían la botada los que trabajaban en los negocios en esa época, había muchos negocios en el centro, no es la parte comercial del norte que es lo que conocemos ahorita, ¿no? Ujú. Me dejaban en la cantina, yo almorzaba ya, yo trabajaba hasta las 4:30 de la tarde y me zampaba todos los días 2 chevas, ¿Eso a qué edad? 14, 15 años. Ok, imagínate. Mi Sí, o sea, consumo, para ti era tu coca. sí, y yo almorzaba con mi papá, Sí, almorzaba claro. con los parroquianos, almorzaba con la gente que estaba ahí, ¿no? Entonces para mí era de lo más natural ir a trabajar, te la pasabas bien, la comida estaba deliciosa y te zampabas 2 chevas con el calor infernal que hay ahorita, ¿no? Claro. Y en esa época estaba igual. Entonces, pues eso es un poco paradójico, ¿no? Que pues sin llegar a una situación de prohibición, pues en mi casa era bien visto, Claro. porque así trabajábamos nosotros, ¿no? Desgraciadamente, pues yo tengo la enfermedad del alcoholismo y ahí se genera, digamos, la semillita
que obviamente empieza a incrementarse en el consumo y pues los sábados ya no eran 2 chevas, eran 4 o 5, los viernes igual. Y pues obviamente empieza a desencadenarse pues esa dependencia, encuentro allá un trampolín pues para poder controlar mis miedos, para poder huir de mis emociones, de las circunstancias familiares, una disfuncionalidad familiar, mi papá también era alcohólico, oh sorpresa, ¿no? Pues ahí está el ticket para pasársela bien, ¿no? O sea, tú lo ves un poco más allá como es un poco ADN, esta enfermedad ya la tenías, o tú crees que si a lo mejor no hubieras trabajado en una cantina, pues no hubiera sido tan emocionante el beber o el incrementar este alcoholismo. Mira, no se ha comprobado que el alcoholismo es hereditario. Okay. Hay muchos estudios súper serios. Como te digo, la Organización Mundial de la Salud, pues en ese punto, así como ya te certificó que es una enfermedad, pues no ha podido certificar que eso es genético. Okay. ¿Qué sucede, no? Que obviamente pues es una persona que vive en una casa donde hay alcoholismo, donde hay un alcohólico, pues es propenso a imitar las conductas. Y obviamente pues ya la facilidad, en mi caso, porque mi papá trabajaba en una cantina y yo igual, pues era de lo más normal que almorzar con una coca, me zampaba 2 chevas, ¿no? ¿Y cómo detectas que esto se vuelve ya un problema y no como una normalidad? Para que tengas una idea, yo empiezo a ir a la cantina a los 10 años de lavaplatos, Okay. empiezo a consumir 11, 12, pero mi consumo se incrementa a los 16, 17 años, que pues es la edad de la adolescencia, que todo el mundo pues está buscando respuestas a muchas preguntas que son normales, ¿no? Yo empiezo a sospechar que tendría un problema porque a veces el alcohol me daba valor, por ejemplo, para sacar a la chava que te gustaba, ¿ok? Pues yo no soy muy bailarín, entonces pues ya sabes, en esa época 3 chevas y bailabas, pero lo que te pusiera, ¿no? Claro. A lo mejor en cuestiones de alguna situación con amigos, me volvía violento, o a lo mejor con gente que no conocía, perdías el miedo. Entonces, detecto que no solo era así como relajarte, sino que te daba mucha fuerza, mucho power para otras cosas, ¿no? Y yo ya empiezo a sospechar. Ok. Imagínate, Eso, 16. Los 16 hasta los 31 que no llegan, bueno, pues en ese periodo pues pasaron muchas cosas, Claro. muchas desagradables, algunas dolorosas, pero finalmente pues llego y me explican de que esto era una situación que no tenía solución, pero sí la podía detener. Y eso era a través de llevar un programa, Alcohólicos Anónimos, que creo que es lo único que ha funcionado. Tenemos prácticamente 80 y pico de años, 1935 empieza, y es lo único que finalmente ha tenido éxito en el mundo, ¿no? Entonces, hay programas, hay drogas, hay muchas cosas que tratan de atenuar el comportamiento o las acciones de consumir alcohol y drogas, pero la que realmente funciona es esta, Alcohólicos Anónimos. ¿Y tú crees que llegar ahí fue como llegué a donde tengo que estar? ¿O tuviste muchas dudas y preguntas para regresar? Porque pues hay un día en el que vas y dices, ¿dónde estoy? Más con la historia que me cuentas que ves a mucha gente muy grande. ¿Qué pasa al día siguiente que tienes que volver a ir? O sea, ¿qué pasa por tu mente de si voy, no voy? No sé, porque esa es la parte que yo como humana, en la inconstancia de mi vida diría, no, me vale. O yo puedo sola, o no sé. Pues mira, es también una situación igual muy circunstancial. Yo soy muy disciplinado, Eso está muy bien. cuadrado. Está muy Entonces, bien. no tengo problema para hacer las cosas. Yo soy contador público, mi chamba es de mucho orden, de muchas fechas, etcétera, ¿no? Entonces, yo sabía que era la única opción que tenía. No la comprendí al principio, pero sí entendí que finalmente era mi tabla de salvación. Ok, ¿A qué? Inmediatamente para recuperar a mi familia, ¿no? ok. Y segundo, pues para ver de qué se trataba, porque pues era un problema que era evidente. Entonces, durante 5 años yo me obligué a ir disciplinadamente porque yo no podía entender que un alcohólico era una persona como yo en esa época. Contador público, recién casado, una esposa guapa, muy buena gente, o sea, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿No? Pues yo veo que mis amigos se maman y están crudos al día siguiente, no pasa nada. Claro. Yo igual, pero pues mi consumo pues ya era más recurrente y estaba de alguna manera fuera de control las consecuencias de eso. Entonces, durante 5 años, mis primeros 5 años en el programa fueron un poco complicados, pero de alguna manera fue lo que me sirvió pues para tener hoy 27, para poder entender ya no el por qué, sino para qué.
Y ahí está la clave de lo que pues hoy precisamente pues te estoy platicando, ¿no? O sea, yo soy pues un alcohólico anónimo, no muy anónimo porque pues mucha gente me conoce, ¿no? Pero pues Gracias a que has compartido y que efectivamente. has llegado a mucha gente que a lo mejor lo necesita y estoy segura que tu testimonio ha avanzado porque no de gratis estás acá. ¿Estás de Sí, acuerdo? sí, sí, definitivamente. No me da pena y al contrario, yo si puedo pues ayudar a pasar información porque pues es otra cosa importantísima, ¿no? Alcohólicos Anónimos no salva a la gente. Nosotros te compartimos un programa de vida perfectamente estructurado, pasos, tradiciones, todo lo que es el esquema de la literatura, pero es totalmente voluntario. Entonces, Ok. está súper chévere porque, pues, para empezar, te tienes que conocer, porque si llegas allá, pues es porque algo está pasando en ti. Entonces, tengo que conocerme, tengo que ver cómo, cuándo y dónde se generan o se rompen o se descoyuntan esas emociones, esos instintos. Entonces, pues te das cuenta que no era nada más el tema de consumir. Hay mucho más allá. Nosotros en el argot de AA decimos que la sustancia, alcohol, drogas, comida, trago, sexo, pues ahorita está la gama súper Sí. amplia, pues la sustancia es la punta del iceberg. Si Ok. tú te imaginas un iceberg, pues ves allá la punta, algunos sí salen un montón, pero el grueso está abajo. Totalmente. Allá están las emociones. ¿Se tiene que tocar fondo para llegar a Alcohólicos Anónimos? Yo creo que sí. Y hay de fondos a fondos. Claro. En 1935, cuando los fundadores, Bill y Bob, pues descubren que era una enfermedad y pues les dio un poco de trabajo entenderlo y poderlo llevar a cabo, se dan cuenta que no necesariamente todos los fondos tenían que ser dramáticos o trágicos. Ok. Yo te digo, el mío, pues yo me sacaron de mi casa, 5 de julio, inauguraron la casa de la playa, ya sabes, todo risas y tuve mi última crisis, pues nada agradable Ok. y estuve a punto de perder a mi familia. De hecho, perdí a mi familia porque me sacaron de mi casa. Ok. Entonces, pues hay gente que se muere, hay gente que pierde una pierna, hay gente que choca, hay gente que no tiene el chance que yo tuve, pero finalmente el tema aquí es identificar que tiene que haber algo importante en tu vida pues para que tú puedas reaccionar a algo, ¿no? Y no necesariamente en las cuestiones alcohólicas, ¿no? A lo mejor pues una ruptura amorosa o a lo mejor una carrera que no era la tuya o a lo mejor un fracaso en el trabajo, o sea, Claro. pero pues tenemos que tener la mente abierta y darnos cuenta que pues hay algo allá que me está mandando la señal y que yo tengo pues que introspeccionar y decidir qué quiero hacer con mi vida, ¿no? En mi caso, pues eso me salvó. Y finalmente mi Totalmente. vida pues dio un giro de 180 grados, ¿no? Y pues hoy estoy feliz de la vida y al Sí, contrario, no. ¿no? Gracias a Dios se me Debes tocó. de amar el Javier que eres hoy en día. Pues a veces me cae mal, ¿no? A Pero bueno, como a a todos nos todos. caemos mal de Así repente. es. Pero, Pero por sí. ejemplo, esto es parte de Alcohólicos Anónimos. ¿Es posible tomar y poder controlarlo? ¿O es una vez que entras al grupo, nada? Fue una de mis preguntas al principio. Ok. Bueno, pues yo contador público, 31 años, empezaba mi carrera, pues tenía el lucero, no me había salido. Era un cuestionamiento difícil. ¿Por qué? Porque el alcohol es una situación muy social. Ujú. Digo, vamos a hablar del alcohol como la primera sustancia, ¿no? Porque ahí Totalmente. vienen todas las demás atrás, Sí. ¿no? Pero pues era normal irte a comer con los clientes, pues a veces te pasaba la mano, pero cerrabas un negocio, los amigos, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto, ¿cómo cariño le voy a hacer si ya no puedo tomar? Y déjame decirte que pues sí estuvo difícil porque los primeros meses me moría yo de miedo de salir de mi casa, porque pues sabía que estaba ya la sustancia, que era muy fácil para mí accesarla y no era prohibida, al contrario, ¿no? Pues era el negocio de mi familia, ¿no? Entonces, sí es importantísimo, ¿no? O sea, tener en cuenta que hay una vida posterior a dejar de consumir. Se recomienda, por supuesto, no hacerlo para que tú puedas avanzar. Para empezar, que tú puedas decidir si tienes la enfermedad o no, porque solamente uno lo decide. Ok. Puedes tener todos los síntomas, puedes estar, no sé, prácticamente sin ropa tirada en la calle con tu botella agarrada, ¿no? Tu botella agarrada, pero solamente tú lo puedes decidir, solamente tú lo puedes detener y solamente tú puedes quedarte allá. Entonces ahí está la otra parte dificilísima, ¿no? ¿Qué sabes qué pasa, Javier? Te cuento un poco de esta parte, que yo tengo 32 años, ¿Mm? soy una mujer que toma mis decisiones, como un día tomarme una copa de vino y como un día no. Te quiero contar que alguna vez me dijeron que tenía yo que tomar unas pastillas para el acné Ujú. y me dijeron, deja de tomar 3 meses. Sí. Y es algo por las que muchas personas hemos pasado. Y en el proceso le dije a mi dermatóloga que no, que cómo iba a dejar de tomar mi copa de vino. No en exageración,
Porque a lo mejor, creo que en este punto, gracias al Señor, no he detectado que haya un alcoholismo severo. Pero en el momento que yo caí en decir, no voy a tomarme unas pastillas para mi bienestar por no perder una copa de vino en la tarde, y estábamos en plena pandemia cuando decía, no, ¿cómo voy a dejar mi copa de vino? Sí teníamos alcohol, pero bueno, era como este tema de prohibirme algo que para mí es muy normal. Claro. Yo en ese momento detecté, pues no un alcoholismo, a lo mejor ir a un grupo, pero sí para ayudarme a mí misma mentalmente aceptando la situación. Y lo comento porque creo que mucha gente vemos al alcohólico como nos los han pintado, ¿no? Tirado en la banqueta, como, o tocando fondo, no sé, muchas etapas del alcohol, creo. Pero siendo una persona normal, te puedo decir que yo en algún punto dije, híjole, esto se puede convertir en un alcoholismo. Claro. Pues sí, es que lo vas viendo muy natural, es a lo que yo voy. Sí. Y de hecho es uno de los síntomas. Okay. O sea, el tener que recurrir a algo o tener dificultad para dejarlo. Porque, digo, nosotros no nacimos con una dependencia al alcohol. No tenemos que tomar agua, tenemos que comer, pero pues, el alcohol empieza pues, en una edad, pues, digamos, de la adolescencia, ¿no? En la normalidad de los casos, ¿no? Entonces, una de los focos de alerta es decir, no, pues yo no puedo, aunque digas yo no quiero, ¿no? Pero finalmente hay alguna dependencia, ¿no? Y es un tema muy complicado porque, pues, en mi caso, pues, te repito, ¿no? Yo, además de que yo tomaba los tragos con mis amigos y agarraba la jarra, claro, pues era un componente social de negocios. Entonces yo digo, ¿cómo le voy a hacer? Si yo iba a comer con mis clientes, nos remamábamos también, pero yo estaba chambeando, ¿no? y se cerraba la operación justamente porque estaban en el Pues te quiero comentar cómo lo solucioné. Nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos una persona que nosotros decidimos que le llamamos padrino, que no es una persona que sepa más, ni que sea pues el graduado, ¿no? Simple y sencillamente tiene más experiencia. Es recomendable que tú busques el tuyo. Yo tuve primero un intento, no funcionó, luego en el segundo, es hasta ahorita mi padrino, y le pregunto al padrino, ¿qué onda con eso? ¿Qué voy a hacer? Y me decía, Javi, me decía, qué burro eres. Obviamente no me decía burro, ¿no? ¿Cuántas comidas hay en el día? 3. Desayuno, almuerzo y cena. Ese es el problema al mediodía, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no vas a desayunar con tus clientes? En mi vida se me hubiera ocurrido. mi vida. Obviamente no es la gama de restaurantes como hay ahorita, que pues en cada esquina hay un lugar donde puedes desayunar, ¿no? En esa época era un poco más limitado. Pero qué bruto soy, pues efectivamente, anda con tu cliente y desayunas. Lo hice y me pude dar cuenta que muchas de las cosas que yo en un momento dado ni me imaginaba que podían solucionarse, tenían solución. Muy práctica. Y finalmente, pues yo hasta hoy difícilmente voy a una comida. Claro, no por la situación tanto de los negocios, sino porque mi mujer me dijo, pues en la época los chiquitos estaban chicos, pues tú tienes que ir a buscar a tus hijos porque es la hora en donde toda la familia está reunida. Y pues es un hábito, ¿no? Yo difícilmente te acepto una comida, ya es parte de mi esencia, ¿no? Que no tiene de malo. No, al contrario. O sea, le encontraste la vuelta a lo que a ti te hacía funcionar mejor. Y que me daba miedo. ¿Cómo lo voy a dejar? Bueno, pues de esa forma, ¿no? ¿Y cuál es la edad más común que se presentan las adicciones o que tú has visto en esta etapa? Porque entiendo que sí han cambiado las cosas, pero en esta etapa donde, híjole, y yo estoy viviendo muy cerca, entonces sí puedo tener un poco el contexto de la situación, que se presentan al grupo, o que se presenta la adicción y no se presentan al grupo, pero ya sabemos, ya está detectable. ¿Cuál es la edad? Mira, tristemente en adolescencia, 12, 13 años, llegan al grupo 14, 15, con problemas severos. Te digo que no es una situación de solo alcohol, hay mucha droga y eso es terrible porque pues te acaba rapidísimo, ¿no? Entonces, desgraciadamente tampoco se quedan, porque la adolescencia es un periodo muy difícil para el ser humano, ¿no? Preguntas de respuestas. Estoy de acuerdo contigo que las cosas han cambiado, pero pues el entorno familiar tristemente se está desintegrando. Las mamás trabajan, no estoy contra ello, los papás pues, están metidos también en mucha chamba, no hay quien les haga caso, que esté con ellos, la calle, el internet, la saturación de información que es errónea y fake es brutal. Entonces, pues obviamente todo esto te pinta el panorama diferente a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, sí es muy difícil que se queden, desgraciadamente les damos la información,
2, 3 semanas, se me calman las cosas, lo perdona la novia o le dan chance en su casa o pasa su materia y ya. Pero no se pierde la cosa. Finalmente nosotros ya sembramos la semillita. Ok. Si él se da cuenta que no puede, te prometo que se va a acordar de un lugar donde le dijimos que podemos tener una vida útil y feliz. Y es posible que te lleven o tienes que tú tomar la decisión. O sea, si veo a un pariente, amigo, pareja, hermano, es que a veces hasta perdemos como esta fe en que podemos lograr algo, ¿no? Porque como seres humanos decimos, yo ya le dije, yo ya hice todo, no voy a hacer más si él no lo, o si ella no lo toma en serio. Pero hasta qué grado tenemos que llegar como ser querido? De decir, te voy a agarrar de la mano y te voy a llevar a un lugar, yo te acompaño. ¿Se puede eso? ¿Crees que es viable o tú crees que la persona tiene que llegar por sí sola y ya? Mira, nosotros en AA manejamos pues, un axioma que dice que todo es sugerido. No hay leyes, no hay gobierno, simplemente pues todos colaboramos, ¿no? Y una de las cosas que se sugieren para que te quedes es que tú vayas por ti. Nos ha tocado casos en donde lleva la esposa al marido, porque ya no lo aguanta, o el marido a la esposa, o la mamá al hijo o la hija, o la tía, o el suegro, el que esté a la mano. Jefes que llevan a sus empleados, porque son magníficos empleados y no lo quieren perder. Vale, sí. Pero finalmente, digamos que es el ticket de entrada, ¿no? No, nosotros no nos molesta que lleguen, siéntate con mucho gusto, la información es para todos, ¿no? Pero el que realmente la necesita es el candidato, no Claro, el padrino, ¿por claro. qué? O el que lo está llevando. Entonces, si las cosas no las hacemos por nosotros mismos, difícilmente te vas a quedar. Entonces, sí es importante dar la información. Yo, por ejemplo, en todos estos años, pues algunos directores de colegios con los que me llevo, donde yo estudié, pues normalmente me hablan, me dicen, Javier, pues no seas malo, pásanos la información, porque es un desmadre aquí el tema del alcoholismo, de las drogas y todo el rollo. Entonces yo armaba mi grupito, otros compañeros, y íbamos a los colegios. Obviamente, pues yo era pues, de la edad de los papás de los chavitos que estaban allá, ¿no? Porque era prepa, era secundaria, era carrera, y pues pasábamos la información pues tratando de que seamos pues, no, similares, ¿no? Del tú a tú para que tú lo puedas agarrar, porque pues obviamente tú al que menos quieres hacer caso a tu papá o a tu mamá, Claro, porque lo ves como una orden, ¿no? Pero aquí el tema es que sí es importantísimo dar la información. ¿Qué es lo que se ha estado perdiendo mucho? ¿Por qué? Porque nadie quiere poner el cascabel al gato. claro, ¿Por claro. qué? Porque esto implica abrir la caja de Pandora, a lo mejor darse cuenta de la desintegración familiar o de una familia disfuncional o situaciones que duelen porque son emocionales Totalmente. y allá es donde se tranca la cosa. Yo creo que eso de la información, yo una vez conversando con el rector de una universidad muy famosa de acá, decía, ¿cómo puede ser que ustedes, tú, por parte de mi cuate, ¿no? Claro. No le den peso a esto. Están vendiendo droga en tu universidad. Es que ya Sí, lo sabíamos. ¿Y qué estás haciendo? Pues la policía, no sé qué. Bueno, macho, hay que dar información. Y fíjate esto que te voy a contar, está muy chévere porque totalmente. Cuéntame. me habla esta persona, me habla otro integrante ya de la Junta de Gobierno, me dice, "Oye, pues, ¿qué podemos hacer? Damos una plática, encantado. Llego, me ponen a todos los maestros y boom, boom, tiramos durísimo. Pues muchos de los maestros yo los conozco porque son de mi edad y pues obviamente gente que, pues digo, consume o de alguna forma, ¿no? Digo, yo no soy nadie para juzgar, ¿no? Ujú. Pero de alguna manera, pues, vuelvo al tema, ¿quién le pone el cascabel al gato? Hay que abrir la caja de Pandora y ahí te llevas un montón de gente. Totalmente. Bueno, la cosa es que pasamos la información muy bien, hacemos una semana, súper chéveres. Las primeras 2 juntas era obligatorio que fueran los alumnos. La Ok. tercera era punto extra y en la cuarta y la quinta se llenó el auditorio. Porque se dieron cuenta que era una cosa de información, se dieron cuenta que era una situación de iguales. Habían chavos allá que decían, oye, pues mi papá creo que es candidato, pues mándamelo y nosotros aquí le damos la información, ¿no? Entonces, sí es bien importante eso, porque finalmente, si las autoridades, las familias, las asociaciones, los padres de familia tienen la información, pues van a saber responder ante una situación que cada vez se da con más frecuencia, ¿no? Entonces, si tú actúas en el momento adecuado, pues seguramente tienes más chance de salir, ¿no? Totalmente. Y fíjate que terminando un poco esta historia que me pasó cuando me ofrecen estas pastillas para el acné, que fue dermatológicamente.
Tiempo después fallece mi abuelita, que era mi adoración, literal, era mi todo en la vida, ¿no? Y Que la conocí, por cierto. que la Me conociste, caía muy bien. exactamente, guapísima, divina, hermosa, y que seguro está aquí conmigo. Sí. Y me dice, y cuando yo empiezo como a tomar esta parte del duelo, dije, necesito las pastillas. Mi impulso fue que si yo iba a tomar toda esta, te puedo llamar depresión porque fue muy doloroso ese proceso, lo llevé a sin alcohol, porque me daba terror. O sea, imagínate que tuve que ir con mi dermatóloga a decirle, no, ¿sabes qué? Sí, las pastillas del acné como una necesidad para que yo tuviera que decir que no a una copa de vino en Correcto. un ambiente donde justo ya lo comentaste, es tan natural que hasta puede verse mal como o sea, más es tan natural que el decir, no, hoy no quiero tomar, ¿cómo? O sea, hay presión de por medio. Entonces yo tenía que decir que estaba tomando unas pastillas, que si no, pues mi hígado se iba a fregar y lo hice por mucho tiempo más. Lo hice por 2 meses más porque me di cuenta, me conocí, que era algo que yo no me había dado cuenta, que siempre tomaba. Aunque sea 1 o 2, pero era como parte de. Claro. Ya ni siquiera yo me lo cuestionaba. Y cuando me conocí sin una gota de alcohol en una fiesta, porque aguantaba a 5 de la mañana, porque me gusta la fiesta, porque me gusta bailar, porque me gusta platicar, estoy contando mi historia un poco para que la gente entienda que estoy seguro, por eso ya lo platiqué con muchas personas. No nos conocemos ni siquiera en un ambiente de fiesta sin una copa de vino, por hacerlo lo más como sutil, ¿no? Porque pues ahí están, hay muchas versiones hoy en día de alcohol y como tú dices, la droga no solo está más cerca, sino está más disfrazada que nunca, Claro. ¿no? O sea, hay mucho chocolate de por medio, hay muchas cosas que dices, es broma, o cómo no voy a probar, o cómo no voy a saber qué, o cómo no. Entonces, esta parte de conocernos como seres humanos creo que se ha perdido. No, como conocernos a nosotros mismos como somos, en un ambiente no laboral, no profesional, no estudiantil, sino dejamos de ver quién son, porque eso de abrir la caja de Pandora nos da mucho miedo. ¿Qué puedes como recomendar a la gente para que se le vaya ese miedo? O sea, para que puedan como perder el miedo a ir a un grupo, a buscar ayuda, a entender un poco que sí están pasando por eso, a hablar con ellos mismos, porque al final luego lo que nos pasa es eso, que ni siquiera estamos bloqueados. Claro. Ahora, está muy difícil responder a tu pregunta porque pues todos los, todos los factores están en contra, ¿no? Hablamos Sí. hace ratito de desintegración familiar, pues la onda del consumismo, la saturación de información, pues se han perdido mucho los valores. Digo, está muy complicado, ¿no? Digo, tal vez la sugerencia pues es pues tratar de estar alertas, ¿no? Cuando pues te sales un poquito del carril, tú mencionabas hace rato pues la necesidad de consumir o de moverse o hacer algo para aceptarte, para que seas aceptada en un grupo, que eso es de toda la vida, ¿no? Pero pues hay de acciones a acciones en donde si tú tienes una formación sólida, si tienes valores, digo, si tienes religión o si tienes fe, digo, no es una cosa necesaria, ¿no? Pues tienes conciencia. Y en ese momento, pues se va, como las caricaturas, ¿no? Pues se prende aquí el angelito y aquí tienes el diablito, ¿no? ¿A quién le vas a hacer caso, no? Y eso ha sido siempre. Entonces, si estamos alerta ante eso, seguramente, pues tú vas a poder decidir la mejor opción. Pues yo en mi caso, pues siempre le hacía caso al diablito, ¿no? Claro. Hasta que pues empecé a darme cuenta que las acciones, las consecuencias, pues no eran las que yo quería o pensaba que eran las correctas, ¿no? Entonces, eso creo que eso puede ser una sugerencia a la mano. Pues también tenemos el problema de educacional, el problema cultural. O sea, tú llegas a tu casa y ves a tus papás tomando una copa de vino, no tiene nada de malo. Pero te van a decir, oye, mi fulano, ¿quieres acompañarnos? No me gusta el vino con una cheva, pues agárrate una cheva, está en la nevera. Entonces, de ahí empieza a generarse una serie de comportamientos que, insisto, no estoy en contra, pero son facilitadores a muchas de las consecuencias que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Fíjate que en mi familia, mis papás nunca han consumido alcohol, que es algo que, pues que agradezco y que lo veo para mí fue una normalidad, ¿no? Hoy en día lo veo como, pues, qué maravilla. Claro, Qué por maravilla, supuesto. porque pues para mí nunca fue algo normal y nunca tampoco fue, prefiero que lo hagas conmigo para que no te enseñe el mundo. O sea, en mi casa estaba muy certero, esta es mi educación.
Si tú luego te quieres educar a ti mismo, no va a ser por mí, Claro. no va a ser mi culpa. En esta casa no se consume alcohol, ¿no? Y eso me alargó un poco el proceso de madurez. Cuando yo consumí en algún punto mi primera copa de vino, mi primer Malibú, porque así empiezas, ¿no? Con tu Malibú con piña y es algo normal porque ¡qué rico! Y no te das cuenta, yo ya tenía 19 años, 18. O sea, no fue como a los 14, a los 15, Claro. que hay un proceso de madurez bastante importante, ¿no? Eso no quiere decir que no se pudo haber en el camino desviado, pero sí tenía yo muy claro que no era parte de algo normal. Pero si yo hoy en día quisiera entrar a un grupo, no lo digo por mí, ¿no? Si alguien que me esté escuchando, quisiera entrar a un grupo, ¿qué tan importante es el apego una vez que ya estés dentro del grupo? ¿Es para toda tu vida? ¿Es necesario? ¿O simplemente entras, tomas las bases y depende mucho de la persona cómo lo tome? Bueno, te voy a contestar ahorita rápidamente parte de tu último Ajá. comentario de la edad. Ok. Yo en una plática en el Rogers, que nos invitan a chavos de prepa, primero de prepa, una de las mamás, porque aparte se armaba la bronca entre ellas, ¿no? Unas decían sí, otras no. ¿Por qué? Las mamás. Las mamás, o sea, los Claro. papás que estaban allá, Sí, como sí, que no sí, estaban de claro. acuerdo con lo que estaban oyendo, ¿no? Entonces una mamá, que de hecho también es mi hermana, se para y dice, a ver, señores, esta es una situación que pues tiene una razón de ser. Hablaban del consumo a temprana edad. Ok. Entonces, obviamente, el mismo dato que te acabo de dar, hoy desde temprano están consumiendo. Entonces, ella pone el ejemplo de Estados Unidos, que tú puedes consumir a partir de los 21 años. Yo toda mi vida pensé, siendo alcohólico de hace muchos años, que era por una situación civil o social. Ok. Una de las razones poderosas es que está comprobado que el cerebro es el que te maneja todo, el neuroreceptor, el que manda las órdenes, todo lo que nosotros funcionamos es a través del cerebro, deja de madurar a los 21 años. Y si tú a los 12, 15, 18 le metes alguna sustancia que obviamente pues te lo inhibe y te lo desbarata, pues obviamente estás frío. Totalmente. Entonces, esa es una situación que yo aprendí en este punto, ¿no? Oh, maravilloso. Fíjate, no sabía eso. Y el otro, se me olvidó ¿qué estás diciendo? El tema Perdón. como del apego al grupo. O sea, si es, una vez que entras, si es importante quedarse, Sí. ¿qué tan importante como? Era mi caso, y pues yo no te puedo hablar de mi experiencia. Pues al llegar a un lugar donde me salvan la vida, pues obviamente no me despego. Claro. Digo, me da flojera a veces, ¿no? A veces, pues me pierdo. Al principio me perdía. Me dejaron invitar a las fiestas. Ah, ¿de verdad? Porque mis amigos estaban preocupados porque pues no sabemos cómo va a reaccionar este gallo. Claro. Sabemos que está dejando de consumir y no los culpo ni nada, al contrario. Creo que facilitó un poco mi proceso, ¿no? Pero hoy por hoy, mi vida, la columna vertebral de mi vida, pues es el programa de Alcohólicos Anónimos. Yo durante muchos años iba de lunes a viernes. Ahorita, a consecuencia de la pandemia, dejo de ir todos los días. Hay otras actividades como las sesiones de estudio con otros compañeros, apadrinamiento, terapia, café, etcétera, ¿no? Pero yo me di cuenta de que AA no solamente era un grupo de autoayuda, sino que es una filosofía, una forma de vida que perfectamente te permite todo. Bailar, hacer deporte, ir a bodas, lo que te dé la gana, ¿ok? Pero pues estás en tus 5 sentidos, ¿no? Y obviamente, pues hoy tengo la oportunidad de que pues, mis hijos, tengo una niña que cumple 30 años este año, el mediano cumple 28 y el chico tiene 21, ¿no? Entonces, lo que tú mencionabas de tus papás, qué chévere que ellos estén acostumbrados a que no hay consumo, no hay pleitos, consecuencia de una disfuncionalidad mayor que todas las familias, porque todos tenemos broncas, ¿no? Ahorita nos fuimos de viaje hace 2 semanas, y fueron novios, novias y todo. Y yo pensaba, ¿no? Estábamos construyendo la compra, el súper, porque rentamos un Airbnb y pues todo el mundo metió todo lo que quería, ¿no? Y yo decía, madre, ¿no metió chevas estos? Yo, desde la salida de Mérida, yo hubiera empezado a tomar los tragos, si hubiera estado activo, o en la edad de ellos. Claro. Compraron 2 canastillas, ¿sí? Tuvimos una semana, sobraron 5 cervezas. ¿En serio? Entonces yo lo comento con mi mujer y le digo, qué chévere, gracias a Dios, gracias al programa. O sea, que pues obviamente es otra cosa, ¿no? Y los chavos funcionando como normales. No te digo que les prohíbo ni nada. O sea, no. En mi casa hay mucha libertad y hay mucha información. Entonces, yo creo que ese tema también es bien importante, ¿no? O sea, que tengamos claro qué queremos hacer. ¿A quién le hablas más, Javier? ¿A los papás o a los jóvenes? ¿A quién
crees que hoy en día es más importante Yo creo que los hablarles? dos. A los papás que no sean tan permisivos y que tengan mucho cuidado porque yo he visto a papás que consumen con sus hijos y drogas fuertes. Uf, Entonces, eso es un está tema fuerte. muy, muy grueso, ¿no? Entonces, digo, yo no soy nadie para juzgar y nadie para hacer ninguna recomendación, pero tiene que haber de los dos, ¿no? Si yo soy un chavo y no me gusta lo que veo en mi casa, me tengo que preguntar qué puedo hacer para que no repita Claro. los juicios y actitudes que veo en mi casa. Y si yo soy papá con algo de madurez, hablábamos de la madurez fisiológica Ujú. y del cerebro, pues ponerme los pantalones y realmente decidir qué es lo que debo de hacer como papá, porque es una responsabilidad, es un regalo, pero pues es una responsabilidad. Entonces, por eso mucha gente no llega, porque no quieren meterle y darse cuenta de todo el embrollo que causa este tipo de sustancias, ¿no? ¿Y tú tienes alguna manera de, o sea, alguna invitación especial como esta es la forma de invitar a alguien a llegar al grupo? ¿O esto es lo que más nos ha funcionado en tantos años? Pues mira, nosotros tenemos informaciones públicas dentro de la agrupación, que es mundial. Se dan informaciones públicas, como puede ser en un parque o en un colegio o lo que fuera, ¿no? Tenemos también, y la semana te lo traje, un cuestionario con preguntas para jóvenes, para adultos, hombres y para mujeres. Porque es otra cosa, el alcoholismo ha atacado severamente a las mujeres. Por la emoción. Pues yo creo que por la emoción y por el tema de que pues ya hay igualdad entre los Ah, sí, sexos y claro. demás, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí te explica muchas cosas y es una sugerencia. O sea, si yo veo que tú, bueno, por decir, no, un amigo o un conocido pues tiene problemas, pues a lo mejor decirle, oye, pues el grupo tal, ¿no? Oye, pues a lo mejor con Javier Cervantes, ya ves que te pasa la información sin problema, pues ya tomó un café y nada más te lo digo, ¿no? Si Claro. quieres vas y si no vas, o sea, eso creo que es Sí, importantísimo. es que si yo oigo, va a salir a tomar un café, creo que como todas cosas en la vida, nadie es perfecto, ¿no? Y es peor que te regañen a gritos a que te digan, oye, vamos a llevar las cosas como en plática, ¿qué te parece si hacemos? Como, o sea, siento que hay maneras de llegar siempre a las personas y se me hace que si me vas a invitar a un café para ponerme la vida misma sobre la mesa, pues aceptaría, ¿no? Yo encantado, O sea, al o poco final, conocido, sí. esto no es broma, Javi, no sabes cuánta gente me escribió y me dijo que pues la gente está asustada del alcoholismo y de las drogas hoy en día, ¿no? Y, y verdaderamente creo que hay más personas cercanas que están pasando por este problema y nosotros mismos cerramos los ojos como, pobre, o ya está tomando más, pero híjole, no. Siempre vemos alrededor y es como vemos a las personas que están a nuestro alrededor de híjole mal y nunca vemos a nosotros mismos. Yo creo que si estás escuchando este podcast es importante hacernos preguntas como de yo siempre necesito o en qué momento dejo de tomar o me conozco o más bien no tomo si de verdad no quiero tomar porque no solo se puede sino que descubres esta parte de ti que dices claro que no necesito alcohol, soy súper divertida o soy tal o hay miles de cosas que podemos descubrir de nosotros sin alcohol y el pertenecer a un grupo como Alcohólicos Anónimos no solo no es, o sea, no es que pena, al contrario, creo que es de valentía máxima. O sea, a mí me da mucho orgullo ver a la gente que da un paso y que se queda y que dice, de aquí soy feliz, ¿no? Sí, digo, yo le agregaría esos tres características, el de la humildad, ¿no? Claro. Digo, yo pues tuve la fortuna de pues tener una carrera, pues me ha ido muy bien en mi chamba, me he dedicado a otros negocios y demás, ¿no? Pero yo tengo clarísimo que si no hubiera tenido esa pequeña dosis de humildad, de reconocer que mi vida era ingobernable, que no podía yo con la sustancia, no hubiera llegado Impresión. y no me hubiera quedado. Y todo lo que tengo ahorita, que pues a lo mejor, pues como mucha gente de mi edad, ¿no? Pues ya estamos de salida, pues ya tienes tu casita, tienes esto, tienes lo otro. Pero lo más importante que es tu familia, lo más importante que es estar bien contigo mismo, pues seguramente no hubiera sido, ¿no? Pues si me preguntas, ¿lo volverías a vivir? Dudo. Y para terminar, ¿tienes alguna historia que te haya marcado, que digas, esto le puede servir a alguien que nos esté escuchando, que quieras compartir? Pues mira, te voy a contar algo que me gusta mucho comentarlo en las pláticas. Mi hija María Lucía, que tiene hoy 29 años, a los 16, 17 años estaba en prepa. Estábamos comiendo, toda la familia. Y me dijo, papá, ¿me puedes dar 200 pesos? Yo soy así muy
como buen contador soy medio duro, ¿no? Entonces estaban asignadas las gastadas y todo. Muy bien. Papá, 200 pesos extras. ¿Para qué? Es que vamos a hacer una pijamada. Y a mí me toca llevar el trago. Y pues no tengo, y pues tengo que llevar el trago porque nos vamos a mamar. En ese momento mis ojos se me saltaron, la comida pues prácticamente se me cayó. Mi mujer me vio como tú me estás viendo y me dijo, pues brother, ya llegó el momento, ¿no? Dale, porque aparte estaba en esa época tenía 12 y el otro tenía creo que 17, no, a los más chicos, ¿no? Ay, Dios mío, ayúdame, porque pues tengo que salirme y pasar la información, insisto, la información es lo más importante. Entonces le digo, Luli, chinga, no sabía qué hacer. Te voy a dar el dinero. Si me preguntas si estoy de acuerdo, pues te voy a decir que no, como papá, porque pueden pasar muchas cosas. Pero lo más importante acá es que tú, que ya sabes parte de mi historia, tengas en cuenta que tu papá es alcohólico. Alcohólico en recuperación, tengo un programa, pero estoy bien neurótico, me da miedo y obviamente pues tú estás entrando porque tienes que entrar, porque tienes que vivir tu experiencia en algo que de entrada ya tienes una carga adicional. Entonces, te los voy a dar, más ponte abusada. Y pues efectivamente se los di. Mujer así, no sabía qué hacer, ¿no? Pero digo, Claro. pues, digo, creo que la jugaste bien porque tenemos que hacerlo, porque tampoco los puedes tener en tu casa así, No, claro, guardados, ¿no? Bueno, llega el fin de semana, la niña se mamó, el lunes, ¿qué onda? El sábado, no sé qué día. Ay, papá, yo no sé cómo pueden tomar los tragos. Guacareó, le fue re mal, dolor de cabeza. Entonces, esa anécdota o esa experiencia a mí me confirmó que pues yo no soy nadie para poder definir la actuación de los demás, solamente puedo pasar mi experiencia. Claro. Y en ese momento se la di. ¿Ok? Y también le di los 2 varos y corríamos el peligro que esta chiquita pues ni hubiera vomitado, que le hubiera gustado como mucha gente, ¿no? Y yo no sé si se hace alcohólica o no, pero vivió su experiencia. Entonces los papás muchas veces como que nos aferramos a que no va a ser que le pase al niño esto, ¿no? Claro. O a lo mejor por ser buenas gentes, pues que lo hagan, ¿no? Yo insisto, para mí lo mejor es la información, porque pues te da la opción de decidir. Y creo que los seres humanos libres, si tenemos ese regalo, no hombre, ya lo hicimos. Totalmente. Pues Javier, de verdad que todo esto, que es una plática que no me hubiera imaginado, me llena mucho de sabiduría estando yo en esta posición donde pues me encantaría ser mamá y que en algún punto, no sé si voy a pasar por una situación similar, que como están las cosas hoy en día de liberales, muy probablemente sí. Y estoy segura de que alguien que nos esté escuchando le está haciendo un poco de sentido, un poco de ruido, el entender que hasta un poco lo dejamos de hablar. A veces se pierde en el camino esta plática por la normalidad que le damos. Te agradezco demasiado que estés acá. Gracias. Te agradezco también los libros que entiendo que son escritos por ti. Y parte de mi historia, precisamente parte de mi alcoholismo, y pues ahí te explicamos algunas cosillas también por las que yo pasé, ¿no? Para los que nos están viendo en YouTube, el libro se llama El Lucero del Alba, de 1975 a 1995, muchos años, Sí. muchas historias. Sí, sí. Y pues lo voy a leer, por supuesto, y ya luego lo comentaré en las redes sociales y todo, pero lo que de verdad te agradezco muchísimo es que te hayas abierto pues a la oportunidad de que esto ya se quedó grabado aquí y estoy segura que has ayudado a muchísima gente y a partir de este podcast a muchos más. Pues Diego, te agradezco yo también la invitación, como te decía al principio, para nosotros los enfermos de alcoholismo, pues una de las condicionantes, y no es que sea una regla, ¿no? Es para que nos quedemos, tenemos que pasar el mensaje, ¿no? Hay una anécdota así rapidísima, sé que estamos cortos de tiempo, ¿no? Adelante. Pero decía que en el libro lo dice, ¿no? El libro azul, que es el libro así, base, ¿no? Que llegar a un grupo de alcohólicos anónimos, tener un programa, es como el minero que descubre una veta inacabable, inagotable de oro. Nada más que el único problema, picas, lo agarras y lo tienes que regalar. Para que sigas en esto, tienes que picar todos los días. Eso es lo que hacemos nosotros, los que nos quedamos en un programa Alcohólicos Anónimos. Asistimos lo más que podamos, agarramos nuestras experiencias, compartimos nuestras fortalezas, compartimos nuestras esperanzas y nos damos, porque si no, la gente no se queda. Entonces, eso es algo que yo aprendí hace muchos años. Insisto, yo soy muy cuadrado, ¿no? Entonces me facilitan algunas cosas, pero creo que ahí está mucho de la clave,
lo que estamos platicando. Y pues obviamente todas tus órdenes, ¿no? En cuestiones de alguien, de alguno de tu auditorio, ¿no? Pues tienes mi teléfono, pues el grupo de nosotros está muy cerca de acá, está frente a la Universidad Modelo, sesionamos de lunes a viernes de 7:30 a 9 de la noche, tenemos un horario más temprano, de 7:30 de la mañana a 9 de la mañana para los que trabajan. O sea, digo, hay maneras, hay mucho. Me parece maravilloso que estés dando esta información y por supuesto, justo como dices, ya tengo tu teléfono. Yo creo que si llegaste a este punto y quieres, tienes esta espinita de ir a un grupo o conocer más del tema, creo que Javier es la persona indicada porque esto es algo un poco de energías y la energía y la vibra que me da Javier al conocerlo y estar aquí platicando con él es de paz y sé que es alguien que te va a llevar por un buen camino. Entonces, no dudes en escribirme, no dudes en contactarme, puede ser a través del Instagram, a través de mis redes sociales, Mora Jorge R, Mora Jorge Makeup, Mora Jorge Beauty, todos. Y yo, sin duda alguna, pasaría tu contacto porque Encantado. creo que tienes una misión muy grande en este mundo y te lo agradezco yo y te lo agradecemos todos los que te estamos escuchando. Muchas gracias al auditorio y a ti. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Bye.